Vamos a conversar a continuación con el doctor economista Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del INEI. Vamos a conversar sobre un tema absolutamente importante, es decir, se ha presentado la gran convocatoria de voluntarios para los censos nacionales 2017 y vamos a hablar sobre el censo en realidad y la importancia que tiene y el hecho que nos aproximamos dentro de muy poco en realidad al cumplimiento de 10 años, que es el plazo que se fija para realizar un nuevo empadronamiento y un nuevo realismo para ver en una fotografía cómo somos, cuántos somos, quiénes somos. Bienvenido, doctor Aníbal Sánchez Aguilar. Don Raúl, muy agradecido por la invitación. Don Carlos Villarreal, muy buenos días. Importante tarea y apasionante al mismo tiempo. Sí, apasionante. Es una gran movilización de la población, tal vez la única movilización que se hace en tiempos de paz. Parece mentira, pero vamos a movilizarnos todos los peruanos porque la familia tiene que brindar la información, los datos, y los hijos de los hogares, los hijos de las familias, recoger los datos muy cerquita a su domicilio. Esta es una gran operación estadística que se hace cada día. Por supuesto, debe haber, digamos, una vez realizado el censo y conocidos sus resultados, también una evaluación de decir cuán absolutamente certeros son, ¿no es cierto? O hay un cierto margen de error, un cierto margen de cambios en cifras, no sé. Es decir, la certeza es en este caso absolutamente fundamental. Es muy importante, y ahí la sinceridad de los que brindan la información es gravitante. La familia que responde, los ciudadanos que dan los datos, con la honestidad que corresponde, evidentemente van a dar buenas cifras porque la calidad del dato es fundamental. Porque en base a los resultados se van a tomar decisiones de futuro, decisiones de planificación de qué pasa en la educación, en la salud, qué pasa con la fuerza laboral del Perú, cuántos desocupados, cuántos ocupados, en qué actividades económicas, cuáles son las condiciones de la vivienda en términos de acceso a los servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica. Pues una radiografía absolutamente, se supone, válida, aunque dolorosa seguramente, ¿no es cierto? Porque nos va a denunciar hasta qué punto estamos debilitados, somos insuficientes, etcétera. En realidad esta información nos va a permitir actualizar los mapas de pobreza estructural, mirar diferentes dimensiones de las condiciones de vida de la población y de las viviendas en particular, ver el déficit habitacional que existe también, porque hay viviendas alquiladas, hay viviendas precarias, hay viviendas con materiales que no están destinados para habitación humana, y saber dónde están, georreferenciadamente, ligadas al territorio, y eso es muy útil para la planificación urbana. Es decir, este censo, como usted muy bien lo señaló, es una gran fotografía, una radiografía de lo social, lo económico, lo demográfico en el país. Doctor, y la disponibilidad de la gente ha sido un problema porque a través de los años, cuando uno ha hecho ese tipo de coberturas, ve que a veces la gente no está tan dispuesta a colaborar con los voluntarios que van a efectuar el censo, y cuán fiel es la información que ellos brindan. Usted hablaba justamente de la fidelidad de la información y a veces hay gente que disfraza la misma, ¿no? ¿Cuán problemático es esto? Bueno, en primer lugar hay que hacer una gran convocatoria de voluntarios. Son 580,000 jóvenes, voluntarios en general, incluso trabajadores de la administración pública que van a participar en esta gran tarea. Y hay una organización que ya se ha establecido. Hemos dividido el país, el censo va a ser un solo día en las zonas urbanas, en 10,000 pedazos, digamos, 10,000 retazos donde lo capitanea un jefe de zona, y ese funcionario censal a su vez tiene que dirigir a los jefes de sección, y cada jefe de sección va a dirigir a 6 empadronadores. Okay. Que van a ser jóvenes estudiantes del 5º año de secundaria, estudiantes universitarios, estudiantes de instituto, voluntarios en general, que debidamente capacitados, porque hay que establecer una capacitación exhaustiva de las 47 preguntas que recoge el censo. Este censo va a recoger 13 preguntas de vivienda,
5 preguntas de hogar y 29 preguntas referidas a las personas. Entonces, esas 47 preguntas que vienen en un formulario tienen que ser exhaustivamente conocidos por los que van a recoger la información y también por los que van a brindar la información, de tal manera que en una metodología donde todos conozcamos lo que se consulta y lo que hay que responder con sinceridad, vamos a recoger información muy valiosa para la planificación del crecimiento y desarrollo del país, que es lo importante. ¿Existen tecnologías y procedimientos contemporáneos que mejoran la posibilidad de un censo en su aproximación, en su realismo, o no? Comparemos la tecnología de hoy con la de hace 10 años. Sí, por supuesto. En primer lugar, que la tecnología utilizada el presente año nos va a permitir tener la información georreferenciada. Hemos utilizado dispositivos de captura automática de datos para saber dónde están las viviendas, dónde están los centros poblados, y esa información definitivamente nos va a permitir a las autoridades, permitirles de alguna manera, por ejemplo, planificar cómo deben crecer las ciudades, cómo debe planificarse la educación, dónde hay que colocar un colegio, donde hay niños o donde hay adolescentes, no colocarlo en un sitio de repente donde ha habido bastante migración y definitivamente hay centros poblados que han perdido población y hay otros que necesitan servicio del Estado porque ha crecido la población. No olvidemos que 3/4 partes de la población peruana viven ahora en las ciudades. Entonces, este censo va a ser muy importante para todos los sectores, para el sector vivienda, para el sector educación, para el sector salud, para el sector trabajo. Eso es interesante de que se señale en realidad y a profundidad, porque uno tiene la impresión, en realidad, que un censo lo que nos va a decir es lo que está pasando exclusivamente, pero aquí hay 2 términos de comparación, es decir, en relación con el pasado, qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasará, a dónde nos aproximamos. ¿Cómo ha cambiado el Perú? ¿Cómo está cambiando el Perú? Sí. ¿Cómo están cambiando las necesidades también, las exigencias, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, no hay otra manera de conducirse frente al futuro, aparte de escuchar a los políticos, obviamente, de orientarse en lo que se tiene que hacer fundamentalmente como país, si es que queremos agarrar un ritmo distinto de mejora, evidente. ¿Hemos empeorado o no hemos empeorado? Es la otra pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿no es cierto? Los antiguos tendemos a decir, bueno, es que en el pasado la cosa era mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha mejorado en realidad el país? ¿Cuánto ha cambiado? Etcétera, etcétera. Bueno, es decir, hay toda una suerte de revelaciones que se las planteo para que nos diga cómo se organiza esta información. Sí, esta es una organización en todo el país, tiene una connotación muy especial porque se va a los últimos rincones de la patria. Es la única oportunidad donde el Estado está presente en todos los lugares del Perú, donde un representante del Estado llega en el mismo momento, simultáneamente. Y esta información definitivamente, como usted muy bien señala, va a expresar los cambios que ha vivido el país. El Perú ha mejorado en sus condiciones de vida, definitivamente, pero aún exhibe grandes debilidades, grandes carencias, y hay que saber dónde están. Y este censo nos lo va a decir. Este censo nos va a permitir actualizar los mapas de pobreza estructural, pobreza por necesidades básicas, incluso la pobreza monetaria. También nos va a permitir actualizar el mapa de nutrición crónica. ¿Dónde están los niños que definitivamente sufren este problema que es tan agudo en nuestra patria y que merece principal atención, porque se trata del futuro de la patria? Doctor, ¿se han incluido nuevos enfoques en este censo, en el rol de preguntas? Por ejemplo, tenemos enfoque de género, discapacidad y etnicidad. ¿Cuál es el objetivo en cada uno de ellos? Sí, es verdad, este censo tiene 3 enfoques muy interesantes. Un enfoque de género porque hay distancias, brechas entre hombre y mujer, en el nivel educativo, en el acceso a la salud, en el acceso al empleo, al ingreso. Entonces es importante conocer estas brechas, incluso en la conducción del hogar. Tiene un enfoque de discapacidad porque queremos saber y debemos saber cuántos peruanos tienen alguna limitación que les impide desarrollar una vida normal y que requieren de cierto tipo de políticas muy ligadas, muy orientadas a sus propias limitaciones, en términos de limitaciones motrices, visuales, auditivas, etcétera. Y de igual manera tenemos con este censo un enfoque de etnicidad.
¿cuántos grupos étnicos conforman este gran mosaico de la realidad peruana? Y que definitivamente nos ayude a ver también las distancias que existen entre estos grupos. No olvidemos que, por ejemplo... Cuando hablamos de grupos étnicos, ¿de cuántos hablamos? Estamos hablando, mire, de diferentes... Hay una clasificación científica, hay una... ¿Qué cosa es grupo étnico? Hay una pregunta muy clara que se plantea en este censo. Por tus costumbres, por tus antepasados, ¿cómo te autoidentificas? ¿Quechua? ¿Aymara? ¿Nativo de la Amazonía? ¿Y qué grupo étnico en la Amazonía? ¿Eres negro, sambo, mulato, afroperuano? Será el primer censo de la población afroperuana y sabremos... Y oriental también. Y evidentemente si es Tuzán, Nikkei o también de otro grupo étnico inmigrante, porque en el Perú han recalado diferentes pobladores de todas las partes, que es parte también de la riqueza del Perú y que debemos reconocer que han aportado al crecimiento del desarrollo de nuestra patria. Entonces sabe que sobre eso pues hay cantidades de historias desde lo largo de la República y además cantidades de anécdotas sobre las clasificaciones. Yo siempre recuerdo dos que son muy divertidas, una que se dice en realidad no te entiendo y la otra es salto para atrás. Bueno, también... Es decir, lo que quiero decir en otras palabras es que el contenido de etnicidad tiene que ser muy claro que se necesita a los efectos puramente referenciales, que no tiene ninguna otra conceptualización, que es lo que en realidad nos complica la existencia en el Perú. Y además, compararlo en sus términos de sus condiciones de vida frente al promedio nacional. Así es. No olvidemos que los grupos étnicos de la Amazonía peruana principalmente están en situación muy difícil, tienen grandes carencias que el ciudadano promedio que vive en las zonas urbanas y que requiere atención mucho más urgente del Estado, o poblaciones que definitivamente están de alguna manera en mejores niveles de empleo y hay otros en situaciones de precariedad e informalidad que es necesario conocer. Entonces, este censo nos va a permitir, no únicamente para tener una visión de la realidad, sino para que aquellos que toman decisiones lo hagan con información, tomen decisiones informadas. Por eso, don Raúl, es que en este censo estamos recibiendo el respaldo de casi el 100% de alcaldes provinciales y distritales, porque ellos ya no pueden tomar decisiones de gobierno en sus localidades sin información. Por supuesto. Es imposible ver las necesidades de agua, de energía eléctrica, de salud, de saneamiento, si ellos no saben dónde están las viviendas o impulsar políticas de empleo. Entonces va a ser de mucha utilidad. Vamos a tener ocasión de seguir conversando, por supuesto, sobre esta importantísima medida. El dato que impresiona más es que necesitamos, por supuesto, empadronadores urbanos. Estamos hablando de 600.000. Sí, en realidad son 580.000 en todo el Perú, que el 22 de octubre vamos a levantar la información y estoy seguro que los jóvenes, los voluntarios en general, se van a inscribir y vamos a lograr con éxito recoger la información que requiere el país para su desarrollo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Aníbal Sánchez. Gracias. Muy agradecido por la invitación.